Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Sí, yo sé que va a salir en la pantalla, pero me gustaría que usted también busque Hechos capítulo 4 y verso 33. Hechos capítulo 4 y verso 33. Dice así: los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú resucitaste. Gracias te damos, Señor, porque podemos celebrar, Señor. Podemos gozarnos, Señor, en que tú no te quedaste, Señor, allí. Tú te levantaste, Señor. Tú tuviste, Señor, autoridad sobre la muerte, Señor. Gracias, Señor, por esta revelación. Te pido, Espíritu Santo, que toques a cada uno, Señor. Que no salgamos de aquí como mismo hemos entrado, Señor. Que tú, Señor, nos toques y que esta verdad nos pueda transformar a cada uno de nosotros a vivir con la autoridad, el poder y la victoria que tú has ganado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les decía que he titulado La victoria de la resurrección. Y espero que usted sea cambiado, al igual que yo lo fui. Le voy a hablar, el índice del mensaje tiene 4 partes. Y se lo voy a decir. Voy a hablar del poder de su resurrección. Voy a hablar de su muerte. Voy a hablar de la herencia. Y voy a hablar de cómo vivir esa vida victoriosa. Comenzaré diciendo esto. La mayor parte, escúcheme, la mayor parte de los creyentes, no estoy hablando de los inconversos, de los creyentes no caminan en el poder y la victoria que hubo en la resurrección. Lo vuelvo a repetir, la mayor parte de los creyentes no caminan en el poder y la victoria que hubo en la resurrección. El mayor anhelo que Pablo tenía, como hemos leído, era conocerle en el poder de su resurrección. El libro de los Hechos nos dice que los apóstoles, los primeros discípulos, salían predicando el poder que había en la resurrección. Hay algo asombroso, hay algo extraordinario en lo que el Señor vivió en esos momentos para nosotros. Ahora quiero decirle una realidad. El enemigo se ha encargado de robarnos esa victoria. ¿Saben por qué? Porque es la base, el cimiento de nuestra fe. Ninguna fe en este planeta puede decir que su líder se levantó de los muertos. Ni el hinduismo, ni el budismo, ni el islam, ni los Hare Krishna, ninguna fe sobre este planeta puede decir que tiene una tumba vacía. La única somos nosotros, que hemos creído en el único que tuvo poder y autoridad para levantarse de los muertos. Eso lo sabe bien el enemigo y nos ha quitado, nos ha robado por años, por siglos, el gozo y la victoria, el poder que hay en la resurrección. Y no sé por qué se me traba tanto cuando lo digo. Ahora, el propósito de esta enseñanza es llevarle a caminar a usted en esa victoria. Si logro llevarle a caminar en esa victoria, mire, se lo voy a decir así, no habrá demonio que se le pueda hacer frente. En días atrás, en la semana pasada, estaba hablando con unos jóvenes a los cuales les presenté el mensaje y recibieron a Cristo. Y ellos me hablaban el temor. Cuando hablábamos de los demonios, del diablo, hablaban con un miedo y un temor como algo tremendo. Y la mayor parte de la humanidad es así. Cuando oyen hablar de Satanás, de los demonios, tiemblan. Para nosotros es un enemigo debajo de los pies.
para ti y para mí, es un enemigo debajo de los pies. No está en nuestra cabeza, está debajo de los pies. Y el objetivo es llevarte a caminar en esa verdad, en esa revelación. Como les dije, voy a hablarle algo que quizás usted nunca ha escuchado. Y usted siéntese libre de manifestarse como el Espíritu le guíe. Voy a comenzar diciendo, hay 3 maneras en las cuales nosotros podemos hacer extender el reino de Dios. Hay 3 formas en las cuales los cristianos podemos extender el reino de Dios. La primera, predicando la palabra, pero sin el poder visible del poder de Dios. ¿Cómo es eso? Sí, hay cristianos que predican la palabra, hay una buena palabra, hay una buena semilla, pero no hay milagros, no hay señales, no hay prodigios. Juan el Bautista era así. Dice la palabra que Juan el Bautista predicó la palabra, una buena palabra, pero nunca hizo un milagro. Nunca hizo un milagro. Hay creyentes que se mueven de esa forma. Predican, pero no hay una manifestación del poder de Dios. ¿Son hermanos en Cristo? Sí, son hermanos en Cristo. ¿Van al cielo? Sí, van al cielo. Pero en la vida aquí en la tierra se privan del poder y la autoridad que el Señor ha delegado para poder y conquistar las bendiciones que Dios ha dado para ti y para mí. La segunda forma en la cual podemos extender el reino de Dios es por la proclamación del reino a través del poder visible. Hemos visto aquí sanidades, hemos visto aquí en la congregación cómo Dios ha sanado cáncer, cómo Dios ha hecho milagros creativos, cómo Dios ha hecho sanidades dentro del pueblo. Esa es otra de las maneras, gracias, es predicar la palabra con el poder visible del poder de Dios. Jesús no solo predicó la palabra, Jesús enseñaba, Jesús sanaba y Jesús expulsaba demonios. Jesús predicaba, Jesús enseñaba, Jesús liberaba y Jesús expulsaba demonios y sanaba. Jesús fue el primero en cruzar la línea. Fue el primero en cruzar la línea de predicar solamente la palabra a predicar la palabra con el poder visible de Dios. Ahora, ¿cómo se cruza esa línea? Esa línea se cruza por la violencia. Dios quiere que tú y yo crucemos esa línea. Dios quiere que tú y yo no solamente prediquemos la palabra y la buena palabra, sino que la acompañemos de milagros y prodigios. Que cuando oremos, que cuando llevemos la palabra donde haya necesidad, podamos orar para que el poder de Dios se manifieste y haya sanidad. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Como les dije, Jesús no solo sanó enfermedades, Él liberó y dijo, para que vean que el Hijo de Dios tiene autoridad, perdonó pecados. Para que vean que tengo autoridad, dijo, perdonó pecados. Ahora, toda autoridad que tenía era en la tierra, no en los cielos, porque aún no había resucitado. Y ya comencé a darle un choque en su mente. Toda la autoridad que Jesús tuvo, la tuvo en la tierra, mientras que tuvo en la tierra, no la tenía en los cielos, porque todavía no había resucitado. Y ahora usted va a ver. El diablo lo sabía. Y por eso el diablo decía, tú me puedes hacer daño aquí en la tierra, tú me puedes sacar, tú me puedes quitar de mi territorio aquí en la tierra. ¿Por qué? Por su vida de obediencia. Pero en los cielos, no, ahí tengo yo las llaves. Y tú y yo podemos expulsar demonios cuando estamos en obediencia a Dios. Y cuando obramos en el poder de la resurrección del Señor. Ahora, la tercera forma en la cual podemos expandir el reino de Dios es estableciendo el reino con el poder y la victoria que hubo en la resurrección de Jesús. La mayor parte de la iglesia, yo diría que un 80% se mueve solamente en el primer nivel. Jesús, después de resucitar a Lázaro, lo querían matar. Paradójicamente, después de haber hecho tremendo milagro, resucitar a un hombre muerto de 4 días,
Y quiere que le digan, yo por años, y hago un paréntesis, me ponía a pensar y decía, ¿y por qué 4 días? Para que ustedes vean cómo uno después de años todavía está aprendiendo. Porque es así la vida del cristiano. Y yo cuando leía decía, pero ¿por qué? Si vinieron y le avisaron, ¿por qué él se demoró de mente para ir a resucitar a Lázaro? Y esperó 4 días. ¿Por qué no fue el segundo? ¿Por qué no fue el tercero? ¿Saben por qué? Lo supe reciente. Porque los judíos tenían la creencia que cuando uno moría, el alma quedaba 3 días sobre el cuerpo esperando volver a entrar. Y Jesús dijo, para que sepan que yo tengo autoridad, ya no hay duda, ya no hay nadie, yo los voy a levantar. Por eso esperó 4 días. Ahora, después de haberlo resucitado, como les dije, lo querían matar. ¿Por qué? Porque todavía las autoridades en el mundo espiritual que gobernaban sobre Jerusalén y sobre Israel no habían sido atadas. Por eso esa gente quiso virarse contra él y quiso matarlo. Ahora, una vez que entendemos los 3 niveles en los cuales podemos avanzar el reino de Dios, podemos entrar a los 4 puntos los cuales les hablé. El primero es el poder de la resurrección. ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús? Bien, se lo voy a explicar. Lázaro, suponemos que era un hombre mayor. Como hombre mayor tenía sus resabios, tenía su ira, su braveza, su enojo, su odio, todas esas cosas. Además, posiblemente fumaba tabaco. Cuando lo enterraron con su odio, con su rencor, con su ira, hasta con el tabaco. Cuando Jesús lo levantó, lo resucitó, siguió siendo el mismo Lázaro, con su odio, su ira, su rencor y hasta con el tabaco. ¿Me entienden? Dile al que está a tu lado, necesitas el poder de la resurrección. No podemos comparar la resurrección de Lázaro con la resurrección de Jesús. Cristo fue sepultado con millones de pecados, pero se levantó sin ninguno. Denle ese aplauso al Señor. Hay una gran diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús. Cuando Él muere, todos los pecados de la humanidad, los tuyos, los míos, murieron con Él. Pero cuando se levantó, cuando salió del infierno, salió un nuevo hombre. Lázaro siguió siendo el mismo. Jesús no. No fue en la misma forma en la que murió, en la que se levantó. ¿Cómo fue esa muerte? ¿Cómo fue la muerte de Jesús? Tenemos que entender cómo fue la muerte para poder entender la resurrección. Y aquí voy al segundo punto. Hay que entender cómo Él murió para poder entender cómo resucitó. Murió en una muerte de cruz. Era una muerte horrenda, atroz, reservada solamente para los criminales, para los desertores, para los traidores, para los malhechores, para las personas más bajas en la sociedad. Ese fue el tipo de muerte la cual Él tuvo. Pero cuando murió, sobre Él llevó lo más podrido que había sobre la raza humana. Lo más podrido que había, todo el pecado que hubo desde el primer ser que puso los pies en esta tierra hasta el último que los habrá. Se calcula que sobre el planeta Tierra han vivido 110.000 millones de personas. Hoy en día hay 7.000. Desde el primero hasta el último, todos los millones de pecados los llevó Él encima. No se puede entender cómo un ser que era puro, santo, que no pecó, que no hizo nada indebido, en un solo momento pudo vaciarse sobre Él toda la escoria de la humanidad. Toda la escoria de millones y millones de personas cayó sobre ese ser.
allí en la cruz del Calvario. Allí cayó el odio, allí cayó el rencor, allí cayó el celo, allí cayó la pornografía, allí cayó el adulterio, allí cayó la homosexualidad. Con todos esos pecados, Él fue cargado encima de Él. En el Getsemaní, Jesús peleó dos cosas. Peleó su muerte física y peleó su muerte espiritual. Y ahora se las voy a explicar. Yo sé que estoy rompiendo cosas en su mente, pero se las voy a ir explicando. Allí sucedieron dos cosas. Primero, bebió la copa que el Padre le dio. Y como les dije, esa copa estaba llena de todo lo podrido de la raza humana. Todo estaba concentrado en esa copa. Por eso es que él pudo exclamar y decir, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía lo que tenía que pasar. Y le exclamó y dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Tú y yo nunca podremos imaginar. Hasta que no podamos entender la cantidad de basura que cargó él sobre su cuerpo, no entenderemos el amor por él. Nunca odiaremos tanto el pecado hasta que podamos entender lo que Jesús cargó en la cruz del Calvario. Se convirtió en el basurero humano. Estaba pensando cuando estaba preparando el mensaje en hacer una ilustración. Es un poco difícil hacerla, pero imagínense, aunque yo coja un cesto y le venga a decir, écheme ahí toda la porquería que ustedes tengan, vasos sucios, todas, y llegar y volcarlo. Eso no es nada. Así fue lo que pasó con Jesús. Sobre él cayó toda la basura. Se convirtió en un basurero humano. Los mártires de la iglesia, después de él, hubo muchos mártires y han muerto en muertes horrendas. Yo puedo decir que quizás muerte peor que la cruz del Calvario. Hubo muchos mártires que murieron quemados vivos, crucificados y quemados vivos. Pero quiere decirle una cosa, murieron con la gracia de Dios sobre ellos. Denles aplausos, Señor. Cuando Jesús murió, Dios lo abandonó, murió sin la gracia de Dios. Cuando esos mártires se murieron y han muerto con la gracia de Dios en ellos, que les ha dado la fuerza para poder enfrentarlo y morir. Jesús no. Jesús murió abandonado por el Padre. Y lo segundo que pasó en el Getsemaní, y ahora voy un poco más fuerte, es que Jesús oró y recibió su resurrección antes de ir a la cruz. Jesús en el Getsemaní oró y recibió su resurrección, pues se me vuelve raro, antes de ir a la cruz. ¿Quieren verlo? Miren lo que dice Hebreos 5:7. Va a aparecer en la pantalla. Lo voy a leer. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Hey, ¿cómo es posible si fue usado que murió? ¿No se habían dado cuenta de eso? Ahí dice que fue escuchado. ¿Y cómo si fue escuchado murió? Ahora sí se quedaron en blanco. Eso mismo me pasó. ¿Y cómo es posible? Ahora se los voy a explicar. La frase salvado de la muerte es la palabra griega ek, que significa liberado desde adentro. Cuando él oró, y dice ahí, oró para que fuera salvado de la muerte, que fuera liberado de adentro de la muerte. En otras palabras, cuando Jesús oró, le dijo al Padre, yo sé que tengo que morir, pero cuando esté allí, levántame. Y Dios lo escuchó. Por eso cuando murió, ya vio su resurrección. ¿Lo entienden ahora? ¿Cuál fue su último grito en la cruz del Calvario?
consumado es. Consumado es. La palabra consumado, en esa palabra se encierra todo el plan de la redención humana. La palabra consumado es la palabra griega telios. Escúchenme ahora, que todavía sigo rompiendo un poco los esquemas. Es la palabra telios, significa pagado, es por completo. No hay más nada que pagar. Pagada es tu salvación. Pagada es tu enfermedad. Pagada es tu liberación. Pagada es tu pecado. Pagado por completo. Ya no hay más nada. Denle ese aplauso al Señor. Ahora, la palabra telios es la palabra que usaban los gladiadores cuando estaban en confrontación y ya terminaba y le clavaba la espada. Decía, telios. Sí, es verdad, hay muchos que dicen, pobre el Señor, como tiene que haberle dolido los clavos, la corona en la cruz del Calvario. Sí, pero cuando un gladiador metía la espada, se le olvidaba el dolor. La palabra consumado es, cuando él dijo, telios, le estaba clavando la espada a Satanás y le estaba diciendo, se acabó, consumado es, vencí. No era de dolor, era de victoria. Era de victoria. Dios quiere que tú le metas la espada a sí mismo a Satanás. Él le diga, Telio, tú no tienes autoridad sobre mí. Tú estás debajo de mis pies. Tú no tienes nada conmigo. Telios. ¿Qué dijo Jesús? Yo voy a morir, pero te clavo la espada. Yo vencí. Cuando murió el centurión que estaba allí, dice que dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hasta en el momento de su muerte, Jesús tenía el poder y la autoridad sobre la muerte. ¿Cómo es esto? Miren, la Biblia no dice que Él murió. La Biblia dice, entregó el Espíritu. Cuando estaba allí colgado, Él no le dijo a la muerte, tú no me vas a llevar como tú quieres. Yo me voy cuando yo quiero. Yo no voy a morir. Yo voy a entregar mi espíritu. Por eso cuando el centurión vio aquello dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Nadie puede hacer eso, solamente Él. Allí hasta en el momento de la muerte mostraba que tenía autoridad sobre la muerte. ¿Y qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Cuando Él resucitó, era un nuevo hombre. Murió con todos nuestros pecados. Pero cuando se levantó sin ninguno. Y ahí es donde está el misterio de la resurrección. Mateo 28, 18 dice, todo poder me ha sido dado. No va a salir en la pantalla, solamente voy a usarlo ahí, lo escribe si quiere, tome nota en la casa o después escucha el mensaje en el internet. Todo poder me ha sido dado. Y eso fue después que resucitó. Le quitó las llaves a Satanás. Le dijo, todo poder me ha sido dado. Ahora tengo autoridad en la tierra y en los cielos. Miren, lo que sucedió allí en el infierno, que cuando Él llegó al infierno, mostró la autoridad, le quitó las llaves a Satanás, le puso el pie sobre la cabeza y le dijo, yo tengo ahora la autoridad sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el infierno. Imagínense a Satanás bajo el pie de Jesús. Yo me imagino que en ese momento, por la mente, por la cabeza, en su vista de Satanás, tiene que haber pasado la visión de Génesis o la profecía de Génesis capítulo 3, donde Dios le dijo, tú lo vas a herir en el calcañar, pero Él va a poner la pie sobre tu cabeza. Y allí en el infierno cogió las llaves, se las quitó y le dijo, yo tengo la autoridad. Yo tengo el poder. Y ahí después le dijo a los discípulos, toda autoridad
me es dada. ¿Dónde? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso Pablo después dijo, delante de él se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo el mundo reconocerá que él es el Señor. En el original es Jehová. Cuando yo le digo esto, los testigos se quedan. Lo que dice en el original es, todo el mundo va a reconocer que él es Jehová. Ahora, murió, resucitó con la autoridad, ahora tiene las llaves, ganó la victoria legal. Pero la victoria física, la victoria militar, se la dio a 120 pescadores. No la hizo él, se la dio a 120 pescadores. Miren, para que ustedes se den cuenta, cuando Jesús murió, solamente habían 120 convertidos. Cuando resucita, le da las llaves y le da el poder de su resurrección a los discípulos. En 2 años en Jerusalén había más de 20,000 convertidos. Denle aplauso al Señor. Eso es para celebrar. Eso es para celebrar. Quiero hablarte ahora del tercer punto, la ley de la herencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Miren, lo que más le dolió al diablo fue que quien lo venció no fue el arcángel Miguel, no fue el ángel Gabriel, fue un hombre como tú y como yo. Dios dijo, yo me voy a hacer hombre y como hombre te voy a derrotar. Tú y yo lo tenemos bajo los pies. Que no se te suba la cabeza. Él fue derrotado y esa autoridad y poder el Señor nos lo ha dado a nosotros. La ley de la herencia es que todo lo que Jesús ganó, Dios lo transfiere a nosotros. Y ahora se los voy a explicar. ¿Cómo funciona eso? Mire, si usted busca Hebreos capítulo 7, verso del 7 al 10, escríbalo, no va a salir, se lo voy a explicar. Cuando usted busca Hebreos capítulo 7, verso del 7 al 10, dice que cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, le da los diezmos. Dice que pagó los diezmos de Leví. Escuchen. Leví fue el tataranieto de Abraham. Pero dice ahí la palabra que Leví estaba en los lomos de Abraham. Y fue el tataranieto. Los lomos es la palabra hebrea, halal, que se refiere al aparato reproductivo en la parte baja de la espalda. Cuando Abraham pagó, estaba pagando los diezmos de Leví, que era su tataranieto. Hago un paréntesis. ¿Se da cuenta cuán importante es cuando uno le da los diezmos al Señor? Uno está apartando su familia, uno está apartando su hijo, su nieto, su bisnieto, su tataranieto. Mire, les voy a hacer una comparación. Donde yo vivía, allá había un pedazo de terreno que compró mi bisabuelo, creo cuando llegó a España, cuyo terreno, lo cual yo después disfruté. Pero cuando mi bisabuelo lo compró, yo estaba en sus lomos. Y después lo disfruté. Por la ley de la herencia. Cuando Adán pecó, toda la humanidad estaba sobre sus lomos. Cuando Adán pecó, la ley de la herencia actuó en contra de la humanidad. Cuando Jesús resucitó y ganó la victoria, la ley de la herencia actúa a nuestro favor. No lo entendieron. Si estuviera entendido eso, usted se hubiera dado un brinco de alegría. Cuando Adán cuando Adán pecó, con él estaba toda la raza humana. Y la ley de la herencia actuó negativamente en la raza humana. ¿A usted nadie lo enseñó a pecar? ¿Quién lo enseñó a usted a pecar? Nadie. Era algo innato en nosotros. ¿Por qué? Por la ley de la herencia que traíamos de Adán. Asimismo, el poder de la resurrección es una herencia que debe vivir en nosotros y que debe ser una realidad en nosotros porque lo hemos recibido como herencia. Ahora lo entendieron.
¿Cómo me apropio de ese poder de la resurrección? Por la herencia y por la fe. Ya Dios la ganó por ti. Ya Jesús la ganó por ti. Ahora tú tienes que apropiarte por fe. Mire estas frases en la Biblia, que usted la va a ver repetida en las cartas. En Cristo, sepultado con Cristo, glorificado con Cristo, sentado en Él, con Él, en Cristo. En el bautismo somos sepultados con Él. Cuando Él murió, morimos con Él. Cuando Él moría en la cruz, allí estaba yo. Cuando Él fue al infierno, allí estaba yo. Cuando Él se levantó de los muertos, allí estábamos nosotros. Ahora quiero decirte, si estás atado por algún pecado, por algún vicio, por algo que no le agrada a Dios, reclama la ley de la herencia. Tú eres libre. Tú tienes el poder en Cristo Jesús. Y lo último, termino. ¿Cómo recibo esto? ¿Cómo vivo esa vida de victoria? Ya dije, por la herencia y por la fe. Ahora, escúcheme, 2 vidas no pueden vivir en una persona. 2 vidas no pueden vivir en una sola persona. Jesús dijo y enseñó, si el grano de trigo no muere, no se trata de que tú y yo vivamos para Cristo, es que Cristo viva en nosotros. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Muchas veces decimos, no, mi vida yo la voy a dedicar al Señor. No, yo vivo para el Señor. No, es que el Señor vive en ti. Es que Jesús vive en ti. Dile al Señor, Señor, mueve mi vida. Vive tú a través de mí. Cuando ese poder, cuando esa revelación vive en ti, no hay autoridad demoníaca ni nada que se te pueda hacer frente. Cuando conversaba con estos jóvenes que les decía y les hablaba de los demonios, digo, sí, yo los he visto. Sí, es tremendo, yo los he visto, pero no les tengo miedo. Y los he reprendido, los he echado fuera. No le tengo miedo. No hay por qué tenerle miedo. Para nosotros es un enemigo vencido. Y tenemos el poder y la autoridad sobre ellos. El Señor te dice hoy, levanta tus ojos y mírame en la victoria que he ganado para ti. Hoy el Señor quiere resucitar matrimonios. Hoy el Señor quiere resucitar órganos. Hoy el Señor quiere resucitar tu negocio. El Señor quiere resucitar sacerdocios de hombres. Y en ese poder y en esa victoria que el Señor ganó por nosotros en la cruz del Calvario, es que quiero hacer esto que voy a hacer. Si hay alguien aquí que está enfermo, que tiene un dolor, te voy a pedir que pongas la mano en ese lugar. Pon la mano en ese lugar donde hay un dolor, donde hay una enfermedad, donde hay algo que te está quejando. Yo voy a adorar en el poder y la victoria de la resurrección. Ponte la mano ahí. Padre, en estos momentos, yo pido, Señor, que toda enfermedad, que todo dolor salga de esos cuerpos. Los reprendo en el nombre de Jesús, Señor. Apropio la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, Señor. En el poder, Señor, de la resurrección, declaro sanidad y libertad en esos cuerpos. En tu nombre, amado. Amén. Dale gloria a Dios. Ahora, no quiero terminar sin decir esto. El Señor quiere, si todavía no vive en ti, Él quiere vivir en ti. Porque todo este poder y toda esta autoridad está para ti y es una herencia para ti, pero si Él vive en ti. Los amigos míos del barrio no se beneficiaron de la tierra que era de mi bisabuelo. Solamente yo me pude beneficiar. Tú no le hagan caso. Tú no te podrás beneficiar de algo
a lo cual no perteneces. Tú no podrás apropiarte de la victoria y del poder de la resurrección si tú no te apropias y dejas que el Señor entre en tu corazón. Cuando tú dejas que el Señor entre en tu corazón y Él es el Rey en tu corazón, esa victoria está para ti por herencia. ¿Y qué es lo que tengo que hacer, pastor? Me dirás. Lo único que tienes que hacer es bien sencillito. Es esta oración. Repite conmigo detrás de mí. Señor Jesús, hoy reconozco que he vivido mi vida a mi manera. Reconozco que moriste en la cruz por el perdón de mis pecados. Te pido perdón, te entrego mi vida, te recibo como mi Salvador. Quiero apropiarme del poder y la victoria que tú ganaste para mí. Gracias por perdonarme, gracias por salvarme, gracias por ganar la victoria que hoy me das. Gracias por el cielo que hoy me has dado. En el nombre de Jesús, amén. Pongámonos de pie. Yo voy a pedir algo. Yo hice esa oración, quizás tú la hiciste en tu mente, la hiciste en tu corazón, pero si es la primera vez que tú has hecho esa oración, te voy a pedir que levantes la mano ahí donde estás. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por esas manos. Si hay alguna otra mano, si es la primera vez que tú hiciste esa oración, aunque haya sido en tu mente, levanta tu mano. Gloria a Dios por esas manos. Ahora, quiero decirle algo. Cuando Jesús murió públicamente, y no con un pañito como lo ponen, no, murió desnudo, delante de todo, él no tuvo vergüenza. Te voy a pedir a esas personas que levantaron la mano, yo quiero orar por ustedes. Venga aquí adelante, quiero orar con usted, va a ir personas que le van a acompañar, venga sin pena, no tenga temor, como le dije, Jesús lo hizo públicamente, venga aquí, yo quiero orar con usted. Venga aquí, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vengan aquí, quiero orar por usted. Esas personas, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si hay alguien más que quiere pasar, que levantó la mano, que hizo la oración, venga aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Miren, les voy a decir algo. En el mundo espiritual, lo que ha sucedido en el momento que ustedes hicieron esa oración es que el Espíritu Santo vino a morar en ustedes. Ahora están en ustedes. Ahora ustedes tienen ese poder y esa autoridad por la herencia en el Señor. Inclinen su cabeza. Padre, te doy gracias por cada una de estas vidas. Gracias, Señor, porque tú a partir de hoy eres el centro en su corazón, Señor. Gracias por la decisión que han tomado, Señor. Te pido, Señor, que les bendiga, Señor, que les guarde y que puedan vivir con la autoridad y el poder que tú les has dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, vayan por aquí con esas personas que ellos les van a entregar algo de la iglesia. Por favor, rapidito, vayan con ellos. Ese aplauso es para ustedes. Amén. Pero nosotros, los que ya tenemos al Señor, quiero que se cierre sus ojos y repita conmigo. Señor, desato el poder, la victoria de la resurrección sobre todo lo que estaba muerto en mi vida, en mi familia, en mi finanza, en mi negocio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigamos alabando.